La primera charla de hoy día, y es algo que desde el instituto nos ha tocado en varias oportunidades responder, es ¿se acepta malla central por la normativa que rige la vivienda en Chile? Entonces vamos a un poquito a hablar de eso. Eh, la primera pregunta, ¿muros delgados y malla central en casas de hormigón se puede según la norma? Esa es la primera pregunta y eso es lo que vamos a tratar de responder en esta presentación. Y lo vamos a tratar de responder en varios pasos. Primero, con un ejemplo muy sencillo. Si uno ve esta vivienda que está aquí, en realidad puse dos casas como una vivienda típica que se construye aquí en Chile. Vivienda de primer piso sólido, segundo piso liviano. Yo creo que a más de alguno de los que está acá les suena familiar ese tipo de vivienda y nadie se cuestionaría que ese tipo de vivienda se construya con esa materialidad. Eso es algo bastante común. Ahora, por otra parte, ¿qué pasa con los edificios de hormigón armado? También para nadie es novedad que se haga con doble malla y refuerzos de borde. Eso también es la usanza, lo típico. ¿Qué pasa con las casas? Esta es una casa de hormigón. ¿Usamos lo mismo? Algo parecido en realidad. No difiere mucho. Y la pregunta es, ¿se podrá usar eso? Esa foto que están viendo ahí es una foto tomada de un conjunto de viviendas en México, la foto que está aquí a la derecha. ¿Se puede hacer eso? ¿Qué es lo que restringe hoy día la norma para hacer eso? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Lo primero que quiero comentarles es que antes de entrar a la norma estructural, hay un predimensionamiento de casas que está regido por estos tres puntos: norma térmica, de resistencia al fuego y norma acústica. O sea, antes de saber qué espesores debe tener los muros de mi casa, tengo que darle una miradita a esto que está acá está en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Veamos primero qué pasa con el tema térmico. Chile está dividido en 7 zonas térmicas, desde norte a sur. No es exactamente la región número 15 la menos restrictiva, sino que hay microzonificaciones, pero básicamente son 7 zonas. La 1 es la menos restrictiva y la zona 7 es la más restrictiva. Y cada zona térmica va a exigir una cierta transmitancia para los muros de la envolvente de la vivienda, también para la techumbre, pisos ventilados, etcétera. Pero hoy día voy a dedicarme a hablar en detalle el tema de los muros, principalmente. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción propone esta tabla. Nosotros aquí en la región metropolitana estamos en la zona 3, y si nos vamos a muro nos pide una transmitancia térmica de 1.9 watts metro cuadrado grado Kelvin, o la resistencia térmica, que es el inverso de ese. Hay algunas definiciones de transmitancia térmica y la resistencia térmica de los muros, que es la ecuación que está puesta acá, que está dado por el espesor dividido por un lambda. Solamente está puesta esa expresión, la expresión número 1 que aparece ahí, simplemente para hacer un punto en que mientras más espesor, en el fondo, tengo un mejor comportamiento térmico. Y eso es un poco lo que quiero mostrarles al final de este predimensionamiento. Esos lambda están dados por una tabla. Por ejemplo, para el caso del hormigón es 1,63. Esta tabla que está acá está tomada del registro del mismo. Y además existen ciertas soluciones constructivas tipo, esto está también sacado de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en donde indica ciertas soluciones para diferentes muros de hormigón armado. Aquí en este caso está tomado para un muro de 15 centímetros, pero solamente a modo de ejemplo. Esto podría haber sido perfectamente en un muro de 10, y no es mucho más lo que varía. Aquí el ejemplo que está puesto ahí, marcado en rojo, se fijan, aquí está
las zonas térmicas de la 1 a la 7. Si yo tengo un muro de 15 centímetros para la zona metropolitana, necesito una aislación térmica equivalente a 20 milímetros de poliestireno expandido de densidad 15 kilos metros cúbicos. Ojo que esta solución, para los que en el fondo están en el área de construcción, es una solución sugerida y normalmente lo que se está usando es un material que es un conjunto de yeso, cartón más un poliestireno, por lo tanto ese es un equivalente. Si el muro es de 20 no varía mucho, si el muro es de 10 tampoco, por lo tanto lo único que quería hacer hincapié en esto, de que no va por ir aumentando más el espesor de los muros de la casa de hormigón para ver si puedo cumplir con la transmitancia térmica que me exige la norma, ¿no es cierto? Eso por una parte, ese es el tema térmico. ¿Qué pasa con el tema de fuego? En el tema de fuego, también esto está sacado de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en donde me sugiere esta tabla y me pone tipos de edificación en donde la letra D es la correspondiente a viviendas. Y ahí por eso está marcado con rojo. Y en la fila que me tengo que fijar es la fila 4, específicamente esa es los muros divisorios que separan dos viviendas. Tengo una exigencia de un F60. O sea, si yo tengo un pareo simple, el muro que va en el pareo debe tener una resistencia al fuego F60. Y para los cortafuegos un F120 que es solamente en la zona de cortafuego, no en el muro que divide el pareo. ¿Y qué pasa con los muros de hormigón? Esto también está sacado aquí en este rinconcito de la diapositiva. Está puesto en la tabla que está tomada del registro del MIMBU de sistemas convencionales. Un muro de 10 centímetros tiene una resistencia al fuego F90 y un muro de 15 un F180. O sea, si yo tengo un muro de 10 centímetros, cumplo ampliamente el requerimiento de resistencia al fuego que me exige la ordenanza. ¿Qué pasa con el tema acústico? Esto también está sacado de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Me dice, yo lo que tengo que aislar son 45 decibeles entre dos viviendas. ¿Y qué muro aísla 45 decibeles entre dos viviendas? Ahí esta flechita de acá es solamente para ampliar. Dice, espesores de muro de 10 centímetros son suficientes para cumplir con los requisitos mínimos. O sea, con 10 centímetros cumplo los 45 decibeles. En el caso de losas, me pide aislar 75 decibeles, que son con una losa de 14 centímetros. Eso es en el caso que yo tenga departamentos. ¿Ya? En el caso que tenga una casa con 2 pisos, normalmente es una losa, no tiene un requerimiento de aislación acústica de esa losa, por lo tanto podría ser perfectamente una losa de 10 centímetros. Resumiendo, ¿qué tenemos como predimensionamiento? Antes de entrar con el tema estructural, cumplo con lo acústico, y en el tema térmico debo disponer una aislación térmica adicional. Eso es, no saco nada con empezar a tratar de aumentar el espesor del muro, porque voy a llegar a muros de 50 centímetros para una casa. Así que no va por ahí la solución, es muro lo más delgado posible con una aislación térmica. Esa tablita es súper importante que la tengan presente. Esos son los requerimientos que me pone la ordenanza. Vamos a ver qué pasa con las normas y decretos. Esto ha sido la evolución que ha tenido las normas, han venido cambiando bastante rápido. Partimos con la 433, el 25 de febrero del 2011 tuvo una corrección con el Decreto Supremo 117 y el 13 de diciembre, hace menos de un mes, hace casi ya un mes, hubo un nuevo cambio al Decreto 61. Eso es en el diseño sísmico, tanto en el diseño de hormigón. La 430 fue reemplazada por el Decreto 118 y luego fue reemplazada por el Decreto 60. Lo que vamos a ampliar en esta presentación es qué pasa con el diseño en hormigón para muros de vivienda. Esto está tomado del decreto actual, del decreto vigente, lo que hoy día es norma. Primer punto, artículo 3,
Todo lo que va a estar en este decreto corresponde a correcciones o adecuaciones del ACI 318 del año 2008. Primer punto. O sea, todas las correcciones vamos a tener que tomar el ACI 3 del 2008. Decreto 60, que es lo que dice el 21117, dice, agregar a la letra B el párrafo siguiente. Se permite el uso de muros estructurales ordinarios en estructuras de hasta 5 pisos que hayan sido diseñadas utilizando un factor de reducción de respuesta R o R0 igual o menor que 4, de acuerdo a lo establecido en la tabla 5.1 de la norma chilena 433 oficial 96 modificada al 2009. Me dice, puedo usar muros ordinarios siempre y cuando tenga un factor de reducción 4 o menor. Pero me dice que agregue este párrafo a algo que tiene la ACI 318, y eso es lo que tiene la ACI 318, y la letra B específicamente de ese párrafo, que es el párrafo que corrige, dice que los muros estructurales ordinarios de concreto reforzado no necesitan cumplir requisito alguno del capítulo 21. Y el capítulo 21 es el capítulo sísmico. ¿Qué quiere decir? Si yo diseño una vivienda con un R o R0 igual o menor que 4, no necesito usar el capítulo 21. Y el capítulo 21 es el que me pone todas las restricciones de confinamiento y de mayor armadura en la vivienda. ¿Cuál es la tabla 5.1 a la que hacía referencia aquí? Decía que tenía que usar un factor de respuesta R o R igual a 0 de la tabla 5.1. Esta es la tabla 5.1. Y en la tabla 5.1, para cada materialidad especifica un R y un R igual a 0. Y si nos vamos a esa tabla, nos damos cuenta que la albañilería confinada y la albañilería armada tienen un R y un R igual a 0 de 4. ¿No es cierto? Eso es con la albañilería confinada. O sea, si yo quiero utilizar muros con malla central, debo diseñarlo con un R o R igual a 0 de 4, sin aplicar el capítulo 21. Y de esa forma podría especificar muros de estas características. ¿Qué dice el capítulo 14? Que es el refuerzo mínimo de muros. Yo puedo incluso disminuir la cantidad de acero en los muros menos que el 2,5 por mil, que es el que exige como armadura mínima el capítulo 21, sí y solo si sucede esto que aparece en el capítulo 11, en donde dice que el corte último sea menor que la mitad de phi por el corte que toma la sección de hormigón. Entonces, si sucede eso, yo puedo incluso disminuir un poco más la cantidad de acero que tienen los muros de viviendas. Y normalmente en viviendas ocurre. Hoy día nosotros estamos en el instituto desarrollando un estudio y una memoria de cálculo detallada de cómo hacer una vivienda de hormigón con estos criterios. En el fondo estamos tomando la peor condición de un suelo 3, o el nuevo suelo 3, digamos, zona sísmica 3, y en una vivienda de hormigón normalmente los muros de hormigón van a tomar menos corte que S05 o S-Fi, el B sub C. Y si es así, yo puedo reducir la cuantía incluso a un 2 por 1000, un poco más allá. ¿Dónde aparece que tengo que usar doble malla? Aquí, en el capítulo 14. El capítulo 14, el 14.3.4 me dice, los muros con un espesor mayor a 250 milímetros, excepto los muros de sótano, deben tener el refuerzo en cada dirección colocada en 2 capas paralelas a las caras del muro de acuerdo con A y B. Vale decir, los muros de más de 25 centímetros, el ACI me obliga a usar doble malla. Adicionalmente, si yo me voy al capítulo 21, ojo que en la primera parte de la presentación dijimos que en casas, si usamos R igual a 4, no debíamos usar el capítulo 21, pero incluso el capítulo 21 también pone un punto y dice, deben emplearse al menos 2 capas de refuerzo cuando el corte último exceda esa expresión que aparece ahí, ¿no es cierto? Si eso sucede, me obliga a usar doble malla. Como algunos ejemplos, estas son viviendas que ya se construyeron, son viviendas de hormigón con muros delgados. Estas viviendas se hicieron con doble malla
en consecuencia de que podrían sin ningún problema haberse construido con malla simple. Esta y estas viviendas que también están en Isla Maipo son viviendas que se construyeron aquí en Chile, viviendas repetitivas, en donde estas dos viviendas que les acabo de mostrar son viviendas que pertenecen al Fondo Solidario 1. Podría incluso haberse reducido más la cantidad de acero manteniendo el nivel de seguridad. ¿Qué tenemos como conclusiones para ir cerrando la presentación? Con la hipótesis de que una vivienda, sus muros trabajan como muros ordinarios, vale decir un R o R igual a 0 igual a 4, de acuerdo al Decreto Supremo 60, puede usarse muros de 10 centímetros y malla central. Si el corte último es menor que 0,5 phi por B sub C, podrá reducirse la cuantía más allá del 2,5 por mil, que es lo exigido en el 21. Los espesores de 10 centímetros cumplen con los requerimientos al fuego de F60 y legislación acústica de 45 decibeles entre unidades de vivienda, y la aislación térmica debe proveerse de todas maneras. Eso es inevitable. Eso es la presentación, espero haber clarificado en algo las dudas. Muchas gracias.